Mariano Muniz presenta Mundo HR, el ecosistema que impulsa el futuro de los recursos humanos en Latinoamérica. Un ciclo de entrevistas con referentes que la rompen en recursos humanos, negocios e innovación. Hoy recibimos a Jonás Gómez, director de Recursos Humanos L'Oréal Colombia. Conversaremos sobre desafíos HR, bienestar, cultura. Presentan. Hola, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Mundo HR, en este caso en Colombia, en las oficinas de L'Oréal y con el señor Jonás Gómez. Gracias por recibirnos primero acá para poder grabar este capítulo. No, bienvenido siempre y gracias a ti por invitarme. Buenísimo, Jonás. Y para arrancar, siempre vamos con algo más personal, antes de ponernos a hablar de lo laboral, de recursos humanos y de todo lo que seguramente nos vas a contar hoy. Te quiero preguntar, ¿cómo vos te definís con, no sé, 3 palabras o pocas palabras? ¿Cómo te definirías? 3 palabras sería familiar, rockero y algo mal geniado. ¿Podés ampliar las últimas 2? Claro, claro. No, a ver, me empiezo por la última que es más rápida. No, sí, mi mal genio se dispara fácil. Esperemos que hoy no. Se baja también fácil. No, hoy no va a pasar, por supuesto. Así que sí, siempre ha sido una constante y burla entre mis amigos cercanos incluso. Y rockero desde muy chiquito y siempre lo explico así, no rockero solo por el gusto musical, que obviamente me encanta, sino porque creo que siempre me identifiqué y me identifico en ese estilo de vida, ¿no? Un poquito de rebeldía, muy auténtico, un poco sin importar muchas veces lo que los otros piensen. Eso desde el estilo y desde la música per se. Colecciono discos, ya tengo como 450 vinilos. Wow. En mi colección arranqué hace como 10 años. Con casi todo el espectro del rock, desde los Beatles hasta Pantera. Impresionante. Así que disfruto bastante eso. Buenísimo. Y sabes que el 30% de las personas que nos mira está cursando alguna carrera universitaria o decidiendo. Y siempre hago esta pregunta sobre el tema de la vocación, ¿no? ¿Vos cómo descubriste tu vocación? ¿Fue algo que se dio de chico o de adolescente antes de terminar la escuela? ¿O se fue construyendo y por ahí lo que haces hoy no te lo imaginabas hace 20 años atrás? Sí fue planeado, no. A ver, es que la palabra vocación a veces me genera algo, porque yo asocio más la vocación como con esos roles que tienen que ver, no sé, los médicos, los artistas, ¿no? Como que es un poquito más innato de cierta manera. Lo mío fue un poco más construido y si lo pienso en una historia corta, cuando estaba en el colegio, no, ni idea. Era bueno con las matemáticas, o sea, no era por este lado. Yo empecé a estudiar ingeniería, en realidad, ingeniería industrial, en una universidad. Y en esa universidad había una materia que todavía me acuerdo el nombre, se llamaba Creatividad y Desarrollo Empresarial, en el segundo semestre. Y no era otra cosa que recursos humanos, era mucho de cultura, de gente. Y creo que lo que sí he tenido siempre sí es esa conexión con las relaciones humanas. Eso sí siempre ha sido parte de mí. Yo hablo mucho, soy social, etc. Así que ahí fue el clic y para hacer la historia corta fue la manera en que me di cuenta que probablemente mi lugar para ser podía ser el lugar donde la gente gasta mucho tiempo de sus vidas. El lugar donde el empleado típico gasta más tiempo de su día es la oficina, no es su casa, no es su familia, no es su deporte, es la oficina. Así que si lo queremos llamar vocación, fue el deseo de construir mejores lugares para trabajar. Y lo que me gusta de esa meta es que nunca la voy a lograr al 100%, porque nunca vamos a crear el lugar perfecto para trabajar. Entonces, tengo trabajo para siempre, pues. Es verdad, porque el cambio constante genera que sea imposible, que haya que cambiar también. Exacto. Y bueno, y pensando en esto que decís, ¿no? Del lugar perfecto para trabajar o de la búsqueda, más allá de que no sea alcanzable al 100%, ¿cuál crees que soy el principal desafío que vos ves en recursos humanos aquí en Colombia? Mira, si lo resumo en una palabra, es un tema de evolución.
creo que estamos cansados de escuchar que el mundo va rápido, que hay nuevas tecnologías, etcétera, pero pues muy cansados y todo, pero termina siendo cierto. Entonces, el rol de recursos humanos y la gente en las compañías tiene que evolucionar, por un lado, a la llegada de la inteligencia artificial. Yo creo que no debo ser el único que está hablando de eso como uno de los principales retos, claramente. Pero no solo desde la implementación de la inteligencia artificial, que es un reto per se, sino de que, pensando en gente, qué skills debe acompañar el desarrollo de la gente para darle la bienvenida a la inteligencia artificial. No solo para saberla usar, sino para saber qué hacer con el tiempo que me debería liberar. Hemos hablado mucho de cómo ser más eficientes con la inteligencia artificial, cómo eliminar tareas repetitivas, pero si me quedo ahí, no es suficiente. ¿Qué hago con el tiempo que libero de la gente? ¿Cómo los vuelvo más creativos, más arriesgados? Yo creo que eso es un reto per Clave se. eso. ¿Qué hacen las personas con la hoja en blanco cuando se les liberó exacto. el tiempo? Entonces, ¿no? Resulta que el 30% de mi rol eran tareas repetitivas, lo liberé. ¿Qué hago? Pues necesito seguir siendo productivo, no es simplemente irme más temprano a la casa. ¿Cómo lo aprovecho para bien en pro de la compañía y de mi propio desarrollo? Y justamente otro reto grande es cómo evolucionamos la forma en que desarrollamos los skills de la gente. Yo creo que cada vez menos debería ser la visión más académica del desarrollo, es que te mando, Mariano, a un curso y lo calificas súper bien, pero vuelves a tu día a día y probablemente el curso se te olvidó y te vuelvo a mandar en un año a otro, y lo tenemos que volver mucho más dinámico y más del día a día. Y el tercer reto, yo creo que es la responsabilidad que deberían asumir las compañías en el aspecto de la salud mental social. Que hoy es el Día de la Salud Mental en Colombia, escuché. Hoy es el día, mira, sí, no había hecho el clic, pero sí, hoy es el Día de la Salud Mental. De hecho, tenemos un evento ahora en un rato, pues es una charla aquí para los empleados. Pero yo creo que cada vez más las organizaciones deben ser conscientes del impacto, para bien o para mal, que tienen en la salud mental individual de la gente y la repercusión que eso tiene después en la vida familiar, en la vida social, etcétera. Porque una vez más, aquí la gente gasta mucho tiempo y o lo prevenimos o lo provocamos. Y es un reto per se. Pero viste que antes de la pandemia nos hablaba de eso. Cero, para nada. Es como que la pandemia nos dejó también ese tópico o esa preocupación, ¿no? Sí, sin duda. ¿Sabes? Nadie estaba preparado para la pandemia y creo que el encierro, de cierta forma, y a mí me pasó por lo menos en lo individual, nos hizo ver mucho hacia adentro. Yo creo que vivimos tanto del día a día que la gente en general no miraba hacia adentro. Y eso hizo descubrir muchos aspectos y la gente descubrió, uno, la cantidad de tiempo que buscaba el trabajo, y por eso valoró mucho más estar con su familia, con sus hijos, con sus hobbies, con lo que sea que es importante para la gente. Pero número dos, pues descubrió que puede levantar la voz y hablar de lo que no funciona y por ahí no tragar entero cuando las cosas no fluyen de la manera correcta en una organización. Y las organizaciones tienen que promover esas buenas formas para que la gente no caiga en eso y para que sea un ambiente más de prevención y no de reacción porque mis empleados están enfermos, ¿no? Entonces yo sí creo que eso es un reto muy grande del que no todo el mundo está siendo consciente hoy. Y hablemos un poco de L'Oréal. ¿Cuál es tu rol en L'Oréal? Pero también me interesa mucho saber por qué elegiste trabajar en L'Oréal. Mira, mi rol en L'Oréal es el director de recursos humanos de un clúster que se llama CERAN, Centroamérica y Región Andina. Tiene su hub aquí en Colombia, y el 80% de los empleados están aquí. Es un clúster que nació hace 3 años y medio. Todo un reto armarlo y ha sido muy satisfactorio ver su evolución y creo que en términos de negocio ha sido bastante exitoso, lo cual pues es lo mejor. Yo llevo 4 años en L'Oréal, los cumplí la semana pasada, esta semana, días de mucho. 4 años acá. ¿Y por qué decidí venirme a L'Oréal? Es una muy buena pregunta, porque en su momento yo llevaba 8 años en otra compañía, mucho más pequeña, y estaba muy bien. Entonces creo que mi caso no cuadra en ninguna de las típicas estadísticas de por qué la gente deja las compañías, ¿sabes? Entonces muchas veces dice, la gente no renuncia a las compañías, renuncia a los líderes. En ese caso no, yo tenía 2 líderes absolutamente espectaculares, tenía buen salario, no me quejaba pues de mi compensación, tenía un buen equipo de trabajo, crecí, tuve como 4 cargos en esa compañía, ya tenía literalmente firmado mi siguiente cargo, o sea, todavía tenía desarrollo, entonces de verdad que no tenía una razón para buscar, pero L'Oréal
inicialmente por nombre me cautivó, ¿no? Pasar a L'Oréal, la empresa número 1 de belleza en el mundo, por ahí habría un mundo de posibilidades de trabajar temas desde HR muy interesantes, así que el nombre per se me cautivó. El reto del clúster me gustó mucho, yo ya había hecho clústeres en el pasado, pero no tan grandes como este, entonces significaba desarrollo y reto para mí. Y siempre lo explico como estaba tan cómoda allá que decidí yo mismo retarme e incomodarme y decir, bueno, volvamos a empezar. Voy a ir a un lugar donde nadie me conoce, a volver a construir mi figura desde recursos humanos y ganarme mi lugar. Y la vida se lo tomó bien en serio porque fue un proceso bien duro aquí creando un clúster y siendo piloto de una implementación tecnológica. Bueno, fue duro. Así que esa fue la razón original para venir. Y luego fue muy fácil conectar con la visión de L'Oréal, ¿no? La visión de L'Oréal, que como la definimos, es crear la belleza que mueva al mundo. Y cuando me adentré en entender qué es belleza y cómo se entiende, creo que me cautivó y de verdad me interesó mucho estar en un lugar que trabaja para universalizar la belleza y democratizarla. Porque al final eso lleva bienestar a la gente y a la sociedad per se. Así que terminé conectando muy bien con su visión, con su cultura, que al principio no la entendí muy bien, pero luego al entenderla ya hice un clic bastante positivo con eso y con un equipo de trabajo espectacular. Y mencionabas cultura, y ahí quiero hacer un doble clic. ¿Cómo es la cultura de L'Oréal? ¿Cómo la trabajan? ¿Cómo la miden? Mira, la cultura L'Oréal tiene fama de compleja, ¿no? Tú preguntas por ahí, es como, no, la cultura L'Oréal es súper compleja. Y a veces hasta nosotros mismos nos creemos el cuento, ¿no? Es como, no, es súper compleja. Pero sí es verdad que es una curva que hay que transitar. Yo te diría, la forma rápida de definir o de explicar la cultura L'Oréal, número 1, es una cultura francesa. Y esta es la compañía donde yo he trabajado, en donde más ha hecho sentido el origen de la compañía, ¿no? La cultura francesa tiene mucho de humanismo, por ejemplo, ¿no? Y sus raíces son muy humanistas, sí. Y eso se ve mucho en esta compañía, ¿no? Creemos muchísimo en las relaciones humanas como la fuente de la creatividad, como la forma de llegar a los resultados, etcétera. Por eso oficinas como las que tenemos. El comedor de las oficinas en L'Oréal es uno de los lugares más importantes de las oficinas, porque creemos que es el lugar donde se hacen conexiones. Entonces, es una cultura de conexión humana. Por lo tanto, es una cultura más orgánica que sistémica, ¿sabes? Entonces, no es la cultura enfocada en el proceso. Hay procesos, por supuesto, y hay mucho, pero prima más la construcción de resultados a través de las relaciones, y eso se da en el día a día. Entonces, esa es una de sus características. Es una cultura pues que tiene a la gente en el centro y a la belleza como una búsqueda interminable. La belleza nunca se termina de encontrar, así como el lugar perfecto para trabajar. Entonces, eso marca muchas de las cosas que hacemos y la gente está en el centro. Por eso hay muchos temas de liderazgo, de bienestar, etcétera. Así que ese sería mi resumen. En los últimos años le metimos un componente que a mí me ha fascinado y que de verdad ha conectado un montón, que también es un concepto que está medio de moda en muchos lugares, y es la seguridad psicológica. Cómo construimos una cultura en la que el día a día nuestra gente, no importa el nombre del rol, no importa la antigüedad, no importa nada, nunca, siempre, o más bien siempre pueda levantar la mano y dar su opinión y decir lo que piensa sin temor a ninguna represalia. Eso es seguridad psicológica y lo estamos volviendo el piso de nuestra cultura, sumado al elemento ético, que sin duda alguna marca todo lo que hacemos, y también es el otro piso que tiene la cultura. Entonces, es compleja por eso, porque no es un papel, no es un libro, no es un manual, se da más orgánicamente a través de las relaciones de la gente. Y la medimos, la medición natural es la típica encuesta que hacemos, pero la encuesta no la tomamos muy en serio, es decir, los resultados llegaron en julio, para ponerte un ejemplo. Hoy ya es octubre en este momento y llevamos 3 meses analizando, ni siquiera hemos empezado a hacer planes de acción, es haciendo cruces de variables, analizando, viéndolo área por área, equipo por equipo, para hacer planes de acción transversales, planes de acción individuales, porque nos la tomamos así en serio y medirla no es fácil, así que cuando tenemos elementos cuantitativos que nos ayudan, pues nos rompemos en análisis para asegurar que vamos por el camino correcto. Buenísimo. Mencionaste liderazgo. Creo que para todas estas palancas que has nombrado es fundamental el trabajar con los líderes, para que estén engaged, para que empujen. ¿Cómo lo hacen en L'Oréal? Mira, sin duda. Hace poco leí en un libro que las organizaciones están un poco saturadas de métricas y de números y de resultados.
y a veces no se da cuenta que lo que realmente construye los resultados y la cultura es la voz de los líderes. Así que creo que cuando lo leí me identifiqué mucho con la creencia que tiene L'Oréal. Sin duda alguna, una cultura se construye de arriba hacia abajo. Esto es top-down, ¿no? Y se empieza construyendo con los líderes. El reto que tiene el trabajar con el liderazgo, yo siempre lo he explicado de dos maneras. El primero, desde recursos humanos, es que al final recursos humanos no ejecutan muchas de sus acciones, las ejecutan los líderes. Entonces dependemos de ellos para ser exitosos o no. Y eso suena bien, pero no es nada fácil, porque también depender de ellos significa depender, en nuestro caso, en este clúster hay más o menos 200 líderes, 200 personas que tienen al menos una persona a cargo. Eso quiere decir que tú tienes que trabajar con 200 historias individuales, 200 backgrounds diferentes, 200 creencias, 200 formas de liderar, 200 individuos, ¿no? Y hago énfasis en lo individual. Y tú pues tenemos un modelo de liderazgo, por supuesto, tenemos unos skills de liderazgo, tenemos un camino de entrenamiento y fortalecimiento de skills de liderazgo que funciona bastante bien, pero no para volverlos a todos iguales. Esto no son clones, ¿sabes? Es como yo les enseño lo básico para que lo mezclen con su forma de ser y sus propias creencias y lideren, pero no puedo garantizar que los 200 lo hagan de la manera correcta, ¿no? Tengo una amplia mayoría que lo hace muy bien y eso es su gente, pero tengo otros que les cuesta más. Tengo otros que su propio desarrollo es ese, ¿no? Entonces me enfoco, usted tiene que desarrollar su gente, bueno, pero desarróllenme para eso también. Entonces es un círculo virtuoso o vicioso, dependiendo del caso, que es bien complejo, pero nuestra primera creencia es, nuestro rol principal de recursos humanos en ese aspecto es habilitar a los líderes. Porque yo no soy el que desarrollo 1.400 empleados, no tengo esa capacidad, son los 200 líderes los que lo hacen, es como mi sombrilla de desarrollo. Yo no soy el que, yo puedo pararme en un micrófono o el CEO o el comité directivo y decir, esta es la cultura de L'Oréal. Pero si yo lo digo y los líderes van haciendo otra cosa, esa es la cultura de L'Oréal, ¿sabes? Entonces, creo que es la complejidad eterna no poder construir el escenario perfecto porque siempre trabajamos con los seres humanos. Pasa mucho eso. Vos podés decir la cultura es esto, pero después en la bajada no sucede y se rompe la promesa. Y si se rompe la promesa, es muy difícil volver atrás. ¿De acuerdo? Y lo interesante que eso tiene es que descubrirlo no va a depender más del coraje que pueda tener la gente de levantar la mano. Por eso claro. Seguridad psicológica vuelve a entrar al aspecto. Si no funciona, si yo estoy en un equipo en donde dice, esta gente dice una cosa, pero en mi equipo pasa otra diferente, y no lo digo, probablemente la gente que lo dice en el micrófono no se está dando cuenta. Recursos humanos no está presente en todos los espacios laborales, ¿sabes? Y si hemos tenido casos donde la gente nos puede levantar la mano y decir, mire, aquí la cosa no está funcionando como ustedes lo dicen, o a veces no, y a veces nos damos cuenta tarde. Pero es más común que nos demos cuenta a tiempo y podamos hacer una intervención, hablar con el líder, etcétera, y seguirlo construyendo, pero la cultura nunca se deja construir, así como la belleza es una construcción interminable, sin duda alguna. Y mencionaste el bienestar de las personas, seguridad psicológica. ¿Nos querés contar un poco más de las acciones que llevan adelante para fomentar ese bienestar? Mira, creo que es otro pilar que está en nuestro ADN. L'Oréal como grupo, no solo en este clúster, hace un poco más de 10 años, creó un programa que se llama Share and Care. De hecho, esta sala en la que estamos grabando se llama la sala Share and Care. Que es re linda. Está muy buena, ahora podemos mostrarla si se pudiera, pero la única regla que tiene esta sala es que aquí no puedes trabajar. En esta sala no puedes subir tu computador y me voy a concentrar para que no me molesten. No, al principio había como un dummy de nuestro presidente con el aviso de deja tu computadora afuera. Aquí la gente viene a jugar PlayStation, como a respirar un momento. Hay una hamaca, yo no sé dónde está la hamaca, pero si tienes 5 minutos de me sueño, senté en la hamaca. Ahí está, exacto. De verdad, yo sí creo que para ser productivo y si tengo muchos sueños, mejor tener un microsueño, 5 minutos y volver, que aguantármelo toda la tarde. Como en China. Sí, tal cual, exacto. Es difícil de ejecutar, pero debería ser. Pero Share and Care se concentra en 4 grandes pilares que son en los que nosotros creemos. Los 2 primeros son un poco más típicos y amarrados a beneficios, que es un pilar de protección, de que la gente se sepa protegida en caso que le pase algo. La idea es nunca tener que usarlo. Protección financiera, protección de vida, etc. Un pilar de salud, que originalmente también estaba amarrado a pues, que la gente tenga acceso como premium a los escenarios de salud del país en donde estén, en nuestro caso Colombia, Perú o Panamá, con seguros extra y demás.
pero lo hemos venido enfocando más hacia algo que se llama la ecología personal, y es el autocuidado, es el interés que debe tener la gente de cuidarse holísticamente, de cuidarse físicamente, de cuidarse mentalmente, de cuidarse espiritualmente, y ahí es donde nuevamente entra la responsabilidad de salud mental en nosotros. Por eso hoy vamos a dar una charla al respecto, por eso queremos empezar programas de prevención. Un tercer pilar es el del balance, ¿no? Y cómo aseguramos que la gente no viva para trabajar. Hay momentos, hay lugares, hay áreas, hay equipos que tienen unos picos de carga de trabajo altos. Eso es una realidad con la que tenemos que vivir. Somos 12 países, etcétera, pero cómo al mismo tiempo generamos espacios donde eso se pueda balancear. Para darte un ejemplo específico, hay un día, hace poco lo puse en LinkedIn y causó mucho revuelo, se llama el Recharge Day o el día de recarga, y ese día se vale no trabajar, o sea, vienes pero no trabajas. Entonces aquí en esta sala, había un puppy yoga. Entonces, tenemos perritos, a mí no me gustan tanto los perros, pero la gente ahí con los perritos en la cara, súper feliz, pero damos masajes, pero damos charlas de cuidado, y lo que intentamos hacer con los líderes es permitirle a la gente tener espacios en los que no va a trabajar y como que recarga. Creemos mucho en la necesidad de recargar para volver a actuar, ¿no? Como un deportista. Y el último pilar se llama el lugar de trabajo. Creemos que el ecosistema y el entorno en el cual nuestros empleados van a trabajar tienen que favorecer su bienestar. Entonces, desde temas típicos como las oficinas abiertas, ¿no? En donde hay mucha más interacción humana, y hacemos mucha activación en el día a día justamente para que la gente pueda por un segundo respirar, salirse de su típica rutina y ver otros temas. A veces te puede llegar una paleta a tu puesto de trabajo, a veces te puede llegar, no me gusta tanto, pero lo hacemos, no sé, una pequeña obra de teatro a tu lugar de trabajo para enseñarte alguna cosa. Hemos hecho algodón de azúcar, hemos hecho de todo un poco como para meterle un tinte más divertido a eso. Entonces, 4 pilares para cubrir el bienestar como un todo y no solo como un esquema de beneficios, o no todo como una charla y de vez en cuando, sino de verdad como una creencia que la ecología personal es una de las fuentes de creatividad y productividad de nuestros empleados. Así que creemos mucho y está en nuestro ADN el bienestar holístico de nuestra gente. Y otro tema que está dando vuelta, sobre todo después de la pandemia, es ¿qué hacemos con la generación Z en las organizaciones? ¿Cómo los contenemos? ¿Cómo los fidelizamos, si es que te gusta la palabra o no? A algunos les gusta, a otros no. ¿Ustedes qué hacen con la generación Z? Mira, justo ayer tuve una charla con estudiantes de una universidad aquí y tocábamos un poco el tema. Yo lo que creo es que la complicación arranca cuando creemos que la responsabilidad está en la generación Z, ¿sabes? Entonces, no, es que aguantan muy poco y renuncian súper rápido y quieren ser directores a los 2 años de salir de la universidad. Entonces, creemos que los conocemos bien, pero le dejamos la responsabilidad de la adaptación a ellos, ¿no? Entonces son ellos los que tienen que llegar a adaptarse a mi entorno corporativo que fue inventado hace no sé cuántos años. Creo que, y no lo mencionamos en los retos, pero en esos retos de adaptación que hablábamos al principio, ahí entra uno más, y es, la generación Z es como es. Ellos no van a cambiar, ¿no? No es ellos los que tienen que ser como éramos nosotros cuando teníamos 25 años o 20 años. Éramos muy diferentes y el mundo era muy diferente. Entonces, la primera reacción tiene que ser cómo yo adapto mis culturas y mis procesos y mis formas de trabajar, de desarrollar gente, de hacer crecer a la gente, de ofrecer carreras, a lo que ellos están buscando. El peso de adaptación es nuestro, como los que creamos culturas organizacionales hace 10, 15, 20, 50 años. ¿Cómo las renuevo? Eso es lo primero. Y cómo me salgo del terreno del juicio, ¿no? A mí me molesta mucho, debo ser muy sincero, cuando la gente dice la generación nueva es la generación de cristal, pero medio despectivo, ¿sabes? Se dice un montón eso. Como que se rompen muy fácil. No, para mí son la generación que tiene más coraje, que tragan menos entero y que levantan la mano más rápidamente a decir, sorry, no cuadra con mi estilo de vida, mi propósito. Que va con la seguridad psicológica que hablabas. De paso, exacto. Entonces, si yo lo que digo es, no, yo tengo una cultura de seguridad psicológica y critico al de la generación de cristal porque está diciendo que no compra todo, pues primero no tengo seguridad psicológica, y 2, no estoy entendiendo el reto. Hoy, para poner el ejemplo de L'Oréal Serán, un poco más de la mitad de nuestra gente tiene menos de 35 años. Es decir, ya son una mayoría. Sí, obvio. ¿No? Ya son la mayoría. Muchos de ellos ya lideran gente. Muchos de ellos lideran gente mayores que ellos.
Algunos todavía son liderados o sea, tenemos ahí una mezcla generacional importante. Pero entonces, para puntualizar, yo creo que uno es la conciencia de que la adaptación tiene que venir más de la compañía que de la generación Z. Por supuesto es un balance, ¿no? No es como yo soy así, no cambio, pero tengo que adaptar muchas de las formas en las que yo los fidelizo. Entonces, si yo estoy interesado en el talento joven, pero les digo que su carrera es cambiar de posición cada 5 años, el problema no son ellos, el problema es mi foco en desarrollo. Pero si yo empiezo a innovar en la forma en que desarrollo a mi gente y yo digo, bueno, ¿sabe qué? Vamos a crear rotaciones, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, voy a ponerlo en el ejemplo L'Oréal. Yo empiezo a cautivar a la generación Z desde la universidad, pero no en la práctica, desde mucho antes. Y empezó con un programa muy robusto que tenemos en L'Oréal Grupo Mundial que se llama Brandstorm. Brandstorm es una competencia global de innovación. Mira. Entonces, participan personas entre 18 y 30 años, pero en el caso de nuestros países, el 98% de los participantes son entre 18 y 23 años, son universitarios. Hacen equipos de 3, todos los años hay un reto diferente. El de este año era crear productos innovadores de belleza para hombres. Ese era como el resumen del reto. Hacen equipos de 3, te digo, o sea, las capacidades que uno ve en esa gente. Yo me devuelvo a mis 18 años y estaba lejos de eso, no era capaz de una de esas. Hace equipos de 3, hay un jurado interno con algunos invitados externos. Hemos tenido a Ricardo Leiva, que es el Shark Tank de acá. Tuvimos el año pasado, por ejemplo, la presidenta de TikTok, pues de acá, siendo jurado. Entonces es bien aspiracional para ellos. El equipo ganador se va a París a una final global. A presentar. Nuestro equipo del año pasado llegó al top 5 de finalistas. Hace como 5 años el equipo de Colombia ganó Brandstorm a nivel global. Entonces es muy aspiracional. Qué bueno. Es muy bueno como oferta, experiencia, pero tiene un trasfondo y es nuestro spot de talento joven, ¿no? El año pasado se registraron más de 3.000 jóvenes entre Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. Entonces tenemos ya una base de gente que podemos ir viendo, identificando, que luego los conectamos con nuestras prácticas, segundo escenario de talento joven, que también las pensamos a largo plazo. Nuestra frase de cajón es: no buscamos un practicante, buscamos una carrera. Ahí también spoteamos mucho talento. Luego tenemos un tercer escenario que se llama SEEDS, que son nuestros Management Trainees. Es un programa de rotación para acelerar desarrollo. Por 18 meses rotan, etcétera, y quedan aterrizados en una posición, digo ya un gerente, pues, pero una posición de mucha más influencia y liderazgo. Entonces, fíjate cómo tenemos construido un camino para ellos que les permita acelerar su desarrollo, que no sea cada 5 años tener una nueva posición. Ahora, ya somos la panacea del desarrollo joven, no, nos falta hacer muchas cosas. Todavía caemos en carreras largas a veces, todavía caemos en querer que la gente tenga todos sus skills desarrollados antes de moverlos a la siguiente posición. Así que uno de los skills que a nivel de liderazgo tenemos que seguir desarrollando es la toma de riesgos, en términos de gente. Si yo quiero a Mariano, pero entonces me espero a que Mariano tenga todo lo que necesita en su siguiente paso, pues por ahí no llega nunca. Si me juego el riesgo de continuar desarrollando a Mariano, aunque le falte el 20% de lo que necesita, pues ahí entro yo como líder a hacerlo. Entonces, tengo que adaptarme a lo que las generaciones quieren, no tengo que esperar que ellas se adapten a lo que mi cultura ofrece cuando me alimenté hace mucho tiempo. Y ahí está el verdadero reto, y tengo que dejar de juzgarlos y entenderlos más, porque creo que son demasiado creativos y en ese deseo de levantar la mano siempre lo que traen son nuevas formas de trabajar, y eso será positivo siempre. Coincido plenamente con lo que decís, pues si no se terminan yendo. Exacto. Si no tienen eso. Pero ese es otro aspecto. Yo creo que también tenemos que dejar de romantizar la retención o la fidelización. Tenemos que empezar a pensar que la etapa productiva de muchos de los empleados ya no es hasta que reciban su tasa de jubilado por 60 años de servicios, ¿no? De repente un buen empleado está en su pico de productividad durante los 5 años que está en L'Oréal, y ganamos mucho con él, pero su vida continuará en otro lugar, ¿no? Mi meta no puede ser retener a todo el mundo. Hay unos, por supuesto, que hago unos esfuerzos más grandes porque creo que va a ser el talento del futuro y mi futuro comité directivo. Pero a otros por ahí es aprovechar al máximo de lado y lado. Hay un libro que se llama The Alliance. No es el mejor libro, pero el concepto original es ese. ¿Cómo hacemos una alianza para que sepamos los dos que ni tú te vas a jubilar conmigo, ni yo te voy a ofrecer eso? Y mientras duremos, hagamos un pacto de win-win
en cuanto a lo que nos vamos a ofrecer mutuamente. Justo te iba a preguntar por recomendaciones de libros. Mira, ya recomendaste uno. Pero, a ver, esa es más la tesis, el libro en realidad no está bueno. Mira, libros. También pueden ser series, puede ser algo que tenga que ver o no con recursos humanos, lo que quieras. Mira, ahora estoy leyendo uno, se llama La voz del líder, está recién salido, su autor es María José Quiseno, que es una amiga personal. Me ha parecido espectacular porque su tesis, la dije hace un rato, cuando te dije lo de la frase de las compañías están saturadas de métricas, pero lo que construye culturas es la voz de sus líderes, viene de ese libro. Mira. Así que yo creo que yo lo estoy leyendo ahora, me falta un capítulo, pero es como un libro taller, ¿no? Me he sentido, o sea, está lleno de ejercicios como para saber cómo proyectar tu voz, pero no desde lo físico, sino desde el impacto y la influencia. Así que es muy, muy recomendado para cualquier persona que quiera hacer que su voz tenga mucho más significado y encontrar su voz. Si pienso profesionalmente, hubo un libro que a mí ya tiene sus años, pero que a mí me gustó mucho en su momento, que se llama Work Rules, el de Laszlo Bock, que era el VP de HR de Google en el momento, el que se inventó más o menos el modelo de gente de Google. Así que, si bien ya tiene sus años, creo que Google sigue siendo un referente en muchos temas de cultura, de gente, así que te da muchas buenas prácticas. Todavía recuerdo un capítulo de ese libro que hablaba de cómo muchas de las iniciativas de Google no cuestan plata. A veces uno se imagina Google, claro, el monstruo que debe gastar trillones de dólares en su cultura, y probablemente sí, pero hay un montón de cosas que no cuestan plata. Y hace poco leí uno muy bueno, se llama lo leí en inglés, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. O creo que es como el sutil arte de que me importe un carajo, algo así. Así como con L'Oreal, lo compré por el título. Es como un libro que no estás como acostumbrado a leer, y parte de los mensajes es: tú no eres tan especial como crees, tú no eres más importante que otros, tus dramas y tu historia no es más dolorosa que la de otros, entonces como que no mereces nada. Y cuando empiezas a pensar de esa manera, entiendes que uno construye su vida de otra manera, con muchos menos juicios, con mucha más empatía, porque empiezas a not give a fuck de un montón de cosas que hoy te desgastan, pero no vale la pena desgastarse en eso. Así que me pareció una tesis súper interesante y me gustó mucho. Y si nos alejamos de HR, como para no ser todo tan académico, a mí me gustan mucho los libros de Joel Dicker. Hay uno, el curioso caso de Harry, no me acuerdo el apellido, como esos libros medio de misterio, que tú crees que va por un lado, pero en el capítulo 8 va para otro, pero en el capítulo 12 va para otro, entonces como que te engancha muy bien. Así que soy muy lector, me gusta mucho leer. Me gusta mucho Muchos. leer. Y serie, mi serie favorita es súper estresante. Yo creo que me gustó porque me estresaba, se llama Mr. Robot. No sé si la vi. Tiene sus años también. Un polémico final. Sí, muy polémico. Vamos a contarlo, ¿no? Porque seguramente alguien lo está viendo. Pero me parece una serie como muy, muy inteligente, muy bien hecha. Severance ahora, no Severance, sé si top. estoy viendo la primera temporada, pero va por una línea así. La tesis de Severance es muy buena, pues, porque sí es muy de este mundo corporativo, ¿no? Y sin ningún spoiler, pues es el tema de cómo realmente separar la vida laboral de la vida personal. Que se dice mucho, pero bueno. Exacto. Yo creo que hay que encontrarse un equilibrio, no hay que separarlo, por supuesto. La vida laboral es parte de tu vida, pero para mucha gente, lastimosamente, la vida laboral se vuelve la vida. Y hay que ayudar a que eso no suceda. Entonces, la segunda temporada está top también. Bueno, ya hablaremos de la segunda temporada. No te la voy a dañar. Cuando llegue. Bueno, para ir cerrando, vamos a hacer un juego. ¿Te gustan los juegos? Además me encantan de los juegos de mesa. Sí, me gustan. Y ahora con hijos más. Tenemos las cartas de Moody Chart, todas tienen una pregunta disparadora de perspectiva de la vida o de la profesión. La idea es que el azar te ayude y elijas una y la leas a ver qué te tocó. Dice, ¿tienes alguna fuente de motivación hoy en día y cuál es? Fácil. Y respuesta seguramente de cajón, mis hijos. A mí me motiva mucho la imagen que tengan mis hijos, el reto de criar a una nueva generación. Cuando yo no era papá me imaginaba como, yo de niño hice muchas vainas pues, y fui medio rebelde y la cosa, entonces dije, no, a mí mis hijos no me la van a hacer porque me las sé todas.
y el mayor tiene 7 y te digo, no le entiendo la mitad de las cosas, de su raciocinio, ¿sabes? Entonces me retan un montón, me motiva a ser mi mejor versión, me equivoco un montón con ellos, un montón, y a veces me duele. En ese mal genio de que te decía al principio, a veces sí, ellos son ahí como los que llevan de mi mal genio, a los 5 minutos digo, Dios mío. Y eso enseña un montón, pero creo que sí, ser la mejor versión y poderles contar una buena historia de quién es y será su papá, eso a mí me motiva muchísimo. Yo creo que ese es un elemento. Si lo agrando un poquito, es mi familia. A mí me motiva mucho la construcción de familia que hacemos con mi esposa y cómo nos retamos mutuamente. Mi esposa también trabaja, es ejecutiva, etcétera. Entonces, ella es de marketing. Entonces nos retamos mutuamente y eso me parece muy interesante. Y menos personal, pues en este momento me motivan los empleados de L'Oréal. Yo sí creo que tengo la fortuna de tener un rol que a veces directa, a veces indirectamente, influencia el día a día de todos los empleados de L'Oréal. Sí, lo que yo haga o deje de hacer, lo que yo permita o no permita desde recursos humanos, lo que yo tolero o no tolere de los líderes, lo que yo forme o no forme en la gente, y lo que yo al final habilite o no habilite en la cultura y en los individuos, impacta a todos los empleados de L'Oréal, para bien o para mal. Y yo creo mucho en que mi rol es intentar que los empleados cada vez se lleven menos problemas a su casa para que tengan una mejor vida. Esa es mi forma de cambiar sus vidas, ¿no? Si los llevo estresadísimos a su casa, ese es el poder que tiene esta posición y me motiva a hacerlo bien. Seguramente no perfecto, una vez más, y hay muchos casos en donde fallaré y fallaremos, pero me motiva a saber que poco a poco la gente viene más tranquila a L'Oréal y se va más tranquila a su casa después de estar en L'Oréal. Buenísimo, perfecto no es nadie, así que eso no lo vas a lograr, nadie lo va a lograr, como dijimos al principio. Exacto, nunca se va a acabar ese reto. Bueno, Jonás, llegamos al final de la entrevista, gracias por estar acá, creo que mapeamos un montón de temas, nos quedan otros para charlar en otra oportunidad seguramente, y espero que lo hayas pasado bien. Muy bien, muchas gracias a ti, muy amena la conversación, y bueno, ahí nos quedamos hablando otras cosas off the record. Obvio. Bueno, y gracias a quienes nos están viendo, recuerden suscribirse al canal, darle like, compartir para ayudarnos a seguir creciendo y ser el canal número 1 de recursos humanos. Nos vemos en el próximo capítulo de Mundo HR. Para no perderte ninguna entrevista, no olvides suscribirte al canal. Y si querés proponernos una temática o entrevistado, déjalo en los comentarios. Además, en mundohrweb.com podés encontrar notas de expertos, nuevas tendencias y un inventario completo de las mejores herramientas de HR que recomendamos. El canal más visto de recursos humanos en Latinoamérica. Esto es Mundo HR.